Buenas noches, mi nombre es Lina Patricia Serrano. Un saludo para los hermanos y igualmente para los oyentes. Quisiera contarles mi testimonio. Yo les voy a contar antes, cuando estaba en el mundo. La persona que era Lina era una mujer muy problemática, demasiado vulgar, altanera, rebelde con las personas, con mi familia, más que todo con mis hermanos. La verdad, me siento pues algo nerviosa, espero que me entiendan. Quisiera decirles que cuando estaba totalmente perdida, no buscaba de mi Dios en ningún momento. Era algo para mí muy lejano. Hacía mi oración a mi forma, pero nunca me congregaba en ninguna supuestamente iglesia, nunca compartía con personas así que me invitaban y pues 1 o 2 veces sí fui, pero era algo muy, no sé, algo que no era para mí ir, participar, integrarme. Entonces, pues la verdad esto no me sentía bien, no me gustaba, no me agradaba. Siempre pensaba y decía, no, pues eso es como de locos, cuando la gente se desmaya, que se caen, que se ponen la mano en la frente y que los empujan. Y yo decía, no, eso es como diabólico, a mí eso no me gusta. La verdad no, para nada me agradaba. Entonces yo decía, no, esto no es de Dios. Y me salía y nunca más así me invitaban y yo no, a mí no me gusta eso. Eso lo hice hace como unos 30 años cuando estaba más joven. Pasó el tiempo, vinieron muchas dificultades a mi vida en la adolescencia, tuve muchos problemas, hasta intenté quitarme la vida cuando tenía como 10, 11 años, problemas con mi padre porque él fue el que me crió. Entonces él me trataba muy mal y siempre, como dicen, ¿no? Cuando uno está en el mundo, el decir de la gente es que uno es la oveja negra. Y pues en mi familia yo era la oveja negra. Entonces mi padre conmigo siempre chocábamos mucho. Debido a eso, un problema que tuve grande con él, yo me acuerdo que hice algo que no debía hacer, pero si mi Dios lo permitió, ahora entiendo por qué. Que intenté quitarme la vida, pero mi Dios, mire, tenía grandes cosas para mi vida que yo no sabía. Después conocí a una persona, con él pues implantamos amistad y decidimos compartir y tener una relación. Con él tuve mi primer hijo. Desafortunadamente, pues, bueno, estando terrenalmente lo digo, ¿no? Porque uno cuando está en el mundo, uno no sabe cómo son los propósitos de mi Dios, pero pues por problemas que él tuvo con el papá y un taxista le quitaron la vida. Entonces yo quedé sola con mi hijo de 6 meses, el mayor. Bueno, esa situación la viví y seguí para adelante. Mi Dios tenía algo grande para mi vida. Al poco tiempo, yo creo, conocí al papá de mi hijo el menor. Con él conviví también. Nació mi hijo, pero no chocábamos mucho también en la relación, pues porque él era una persona más joven que yo y pues cosas de la vida, ¿no? Cuando uno está en el mundo que uno realmente no sabe, pero los conflictos, los problemas, las dificultades, la economía, todo eso repercute para uno no seguir en una relación y pues yo siempre
pues gracias a mi Dios desde muy pequeña empecé a trabajar y siempre esa era mi mente, mi mentalidad, trabajar y echar para adelante. Entonces no, la relación se terminó. Me quedé con mis 2 hijos. Entonces para mí yo dije, Señor, ya me voy a dedicar a criar a mis hijos. Estando ya con mis hijos, conviviendo y todo, pues mi hijo el menor también estaba muy joven, muy pequeño, Sardino, como de 13, 14 años. Él ya se enamoró. Para mí eso fue duro, pero bueno, uno debe aceptar, ¿no?, que los hijos son prestados y que ellos deben de volar. Entonces mi hijo se fue de mi lado, pero él tiene su compromiso, pero él de vez en cuando me visita. Esto pasó un día, pues yo la verdad, como yo vuelvo y les repito, hermanos, y a las personas que están oyendo, yo nunca buscaba de mi Dios, nunca lo hacía. Un día me llamaron como a las 11:30 de la noche. Su hijo está en el hospital, está privado, tuvo un accidente en una moto. Yo lo único que hice fue, no tuve carga, yo sí eso, sé que mi Dios es tan grande y hermoso conmigo que yo no tuve carga, yo no pensé lo peor. Yo dije, bueno, Señor, tenga misericordia de mi hijo. Fui, me dijeron, yo le dije, ¿qué pasó? Porque como la gente siempre tiende a decirle a uno es que la persona está herida, pero la persona está realmente bien grave. Entonces me dijeron, no, hay que esperar, hay que darle tiempo porque él está privado, él no da en sí, no despierta. Entonces toca esperar, pero sí me dijeron, él tuvo 4 fracturas en una pierna y el talón del pie se le estalló. Entonces, Dios mío, yo dije, bueno, Señor, usted es el que sabe cómo hace sus cosas, así. Entonces, como a las 2 horas y piquito me dejaron entrar, ya mi hijo se había reaccionado, que ya le habían tomado exámenes en su cabeza, que no, que gracias a Dios él estaba bien, que por puro milagro de mi Dios él estaba bien, porque que el choque fue grave, gravísimo, y que él voló como unos 10 metros y la moto quedó totalmente destruida. Entonces yo digo, Señor, hoy en día, por eso yo digo, gracias Padre amado, porque usted siempre estaba ahí, siempre estaba ayudándome en mi vida, yo no lo sabía. Uno piensa que es uno, ¿no? Porque eso es lo que el enemigo le hace pensar a uno, ¿no? Cuando estamos muertos en delitos y pecados y que no lo sabemos. Pero bueno, mi Dios es tan grande y tan hermoso que mi hijo empezaron a hacerle cirugía, le arreglaron su piernita, le pusieron sus platinos, pero él quedó con dificultad con el pie. Nos empezaron a decir que era que él tenía una bacteria, que esa bacteria estaba corcomiéndole todo el pie y que probablemente tocaba quitarse. Para mí eso fue terrible, más de que primero supe que él había tenido el accidente, fue más terrible eso, porque yo no lo podía aceptar. Yo decía, no, Señor, no, Padre hermoso, usted sabe que mis hijos apenas están empezando a vivir y él es el más jovencito. Entonces empezamos a hacerle tratamiento, el doctor me dijo que él no se podía recuperar del pie, que el pie tocaba quitárselo, que ya eso era algo muy delicado. Entonces para mí eso fue fuerte. La situación llegó más carga, eso uno se desespera cuando está en el mundo, porque como uno no conoce de mi Dios, entonces uno se desespera y uno todo se abasa en uno mismo, ¿no? Le llega la carga a su corazón y todo se le vuelve problema. Uno ya se siente perdido y se desespera nomás. Bueno, pasó así. Yo dije, bueno, no, yo no voy a dejar que le quiten el pie a mi hijo. Entonces hablé con el doctor y le dije, no, doctor, ¿qué hay que hacer? No, yo no voy a permitir que le quiten el pie a mi hijo. Entonces dijo, no, ahí lo único es de pronto contratar un médico diferente fuera del hospital, pero eso es muy costoso. Y yo dije, bueno, doctor, pero ¿qué tan costoso es eso? Porque, pues la verdad, pues yo quisiera saber, porque yo no veo a mi hijo sin el miembro, o sea, yo no lo veo hacia él. Entonces el doctor me dijo, hay un doctor que es especialista en eso de cultivo se llama, para que él pueda recuperar
carne, ¿no? Y el pie pueda volverse como a formar. Entonces, bueno, yo lo único que dije fue, Señor, usted me va a ayudar. Empecé a llamar a mi familia, a hacer contactos y todo. Y cada uno de ellos, pues gracias a mi Dios también aparejó. Y mi familia empezó a colaborarme. Cada 3 días tocaba hacerle un cultivo de 350.000. Y para uno, pues eso siempre es dinero, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Señor, empezamos. Lo importante es que le estén colocando esos cultivos, que le estén recuperando el pie a mi hijo y que mi hijo no va a quedar, como uno dice, ¿no? En el mundo, mocho. Entonces pasó así como unos 10, 15 días y mire, mi Dios trabajó y nos mandaron un papel donde nos decían que no, que a él tocaba trasladarlo de esa clínica a otra clínica para que de pronto allá estuviera mucho mejor atendido. Y bueno, yo le dije, sí, hijo, si es así, pues vamos. Y nos fuimos. Allá, gracias a mi Dios, un hospital súper hermoso, o sea, un hospital como le dicen a uno, ¿no? El 100% de los mejores doctores. Entonces llegamos con mi hijo, me acuerdo tanto que fue un 1 de diciembre, como a las 2 de la mañana, y él ya a las 7, 8 de la mañana ya me estaba diciendo, mami, ya me revisaron 4 doctores, ya me miraron, me dijeron, me explicaron y me dicen que me pueden poner un aparato, que a mí ellos me pueden empezar a recuperar el pie. Para mí eso fue una felicidad, un gozo maravilloso. Bueno, ahí duramos un tiempo y mi hijo, gracias a Dios, mi Dios lo permitió y se recuperó. Sí quedó un poquito con dificultad en su pierna, pero gracias a Dios, pues ahora hace como 2 meses volvieron y lo operaron y él está recuperándose de su pierna. Y eso yo sé que mi Dios es el trabajo de él, porque mi Dios lo tenía ya hecho, preparado para darle mejor calidad de vida a mi hijo, para que pueda caminar lo mejor posible. Pasó toda la situación de mi hijo el menor y bueno, yo dije, bueno, ya gracias a Dios ya mi hijo se empezó a recuperar. Entonces empecé de nuevo a trabajar y a estar en mi casa porque pues mi hijo tiene su hogar, como les había comentado, hermanos. Entonces, como al mes y medio, empezó mi hijo el mayor. Empezó a sentirse débil, que quería solamente dormir, que tenía debilidad, que no quería comer, que se sentía cansado, fatigado, que eso para él no era muy extraño, pero él decía, no mami, de pronto es que me va a dar una gripe. Yo decía, pero tan raro, estábamos en plena pandemia, porque lo que le sucedió a mis 2 hijos fue, al menor le pasó en el 2020 y a mi hijo el mayor le empezó en el 2021. Entonces yo dije, bueno, Señor, pero salí del uno y empecé con el otro. Dios mío, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, mi hijo el mayor empezó a decirme que no, que él ya se sentía muy débil y que él no quería trabajar más. Entonces, para mí eso fue algo también, un golpe, porque yo había salido de mi hijo el menor 3 meses en una clínica y en otra, y yo prácticamente había convivido en plena pandemia con mi hijo allá. Entonces ahora me tocaba con el mayor. Pero bueno, yo empecé a automedicarlo. Ese fue el error mío, hermanos. Empecé a automedicarlo, empecé que una hierbita, que agüitas, que una pastilla, que otra pastilla, y eso es lo más malo que uno no debe hacer, porque eso es peligroso. Lo mantuve como un mes y piquito guardado. Le hacía una cosa, le hacía otra, pero él todo lo botaba. Se me desmayaba, no dormía. Entonces él me dijo, no mami, yo no me aguanto más, sáqueme una cita con el médico. Estábamos en plena pandemia, entonces eso no daban las citas de una vez de un día para otro, sino no la colocaban al mes, a los 2 meses. Bueno, la cita nos la pusieron como al mes y 15 días. Bueno, dije, bueno, Señor, esperar entonces la cita. Gracias a mi Dios la cita salió. Entonces mi hijo, cuando nos tocó esperar ese mes y pico, ya mes y pico en la casa, él ya prácticamente iba a cumplir 3 meses de estar enfermo en la casa, guardado. Entonces pues sucedió que fuimos a la dichosa cita. Él no quería, él me lloraba y me suplicaba que no lo llorara, pero no, mi Dios lo tenía permitido, que teníamos que ir a esa cita. Fuimos a la cita y el doctor lo miró. Apenas entramos, el doctor lo miró y le dijo, no, ese muchacho está muy delicado, hay que meterle ya mano. Él está delicado, hay que tomarle examen. Y a mí me asustó. Le dije, doctor, ¿qué pasa con mi hijo? Doctor, no me asuste. Entonces dijo, no, esperemos los resultados, porque lo veo muy delicado. Lo veo muy bajo de peso, lo veo muy delgado, lo veo muy amarillo,
lo veo muy ido, o sea, no, él no está bien. Mi hijo gritaba mi hijo en ese hospital, que él no se quería quedar. Estábamos en plena pandemia, entonces él decía que él se iba a morir. Entonces él gritaba, no, que él no quería quedarse, me suplicaba, y yo, mami, yo no me quiero quedar, y usted sabe que uno de madre, ¿no? Uno, los hijos, todo para los hijos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, Señor, yo hablo con el doctor, yo le dije, yo voy a ver qué le digo al doctor, y yo, no, mami, dígale que no, usted no me puede dejar solo, y eso. Gracias a mi Dios, hablando con el doctor dio el permiso, y yo me pude quedar con él en el hospital. Con él también la vivencia de lo referente a lo que él tuvo, que fue un hongo que se le prendió debido a la baja de defensas, a cómo él estaba en su cuerpo. Entonces nos tocó que le hicieran un tratamiento bien difícil. Pero bueno, yo sé que ahora hoy en día lo digo, Señor, todo usted lo tenía preparado porque usted me estaba haciendo vivir ese desierto y yo no lo sabía. Entonces, pues mi hijo empezaron a hacer el tratamiento y que no, que él está delicado de una cosa, delicado de la otra. Usted sabe que empieza una enfermedad y empiezan a salir todas, ¿no? Entonces, siempre fue difícil. Me tocó convivir con él casi 4 meses en el hospital en plena pandemia, pero para mí nunca estuvo el COVID. O sea, yo siempre fue la situación de mi hijo y lo que él estaba viviendo. Entonces, gracias a mi Dios también a mí nunca me pasó nada sobre eso. Pero entonces sí, lo que me tuve que vivir con él en el hospital también fue fuerte porque hubo muchas dificultades y tocó afrontarlas, pero no era yo, era mi Dios que me mandaba a las personitas para ayudarme. ¿Qué pasó, hermanos? Después de ese tiempo, gracias a mi Dios, con tanto tratamiento que mi hijo tuvo y eso, pues el doctor nos dijo ya, puede cuidarlo, tenerlo como un bebé, le da su buena alimentación, le da su droga a la hora que es, como dicen, mucha pulcritud, mucho aseo. Él toca eso sin tenerlo bien cuidadito. Yo le digo, bueno, doctor, sí. Yo me acuerdo que yo saliendo ese día del hospital con mi hijo, yo le dije a mi Dios, Señor, permita que ya mi hijo no volvamos por aquí, que ya se le quite esto y no tenga más esta enfermedad. Nos fuimos. Fueron 8 días que duramos como contentos, ¿no? Entre sí, diciéndolo así. Pensando yo que mi hijo ya se había recuperado, pero no, volvió y otra vez le empezaron a salir como unas pepitas en un brazo. Y él como estaba tan enfermito y tan delicadito porque era un bebé, entonces empezó que no, mami, me duele, me desespera y eso. Entonces, otra vez devolvámonos para el hospital. Ya me regañaron cuando llegamos, esperamos como 4 horas en urgencias y el doctor me regañó y me dijo que él era un niño, que yo tenía que tener mucho cuidado con él. Y pues la verdad, yo no sabía. Y volvió y le salió otro que supuestamente lo llaman aquí, o no sé si en sus países también, la dichosa viruela, varicela, algo así. Eso también fue muy delicado y me lo dejaron hospitalizado 12 días. Bueno, vivimos esos 12 días. Cuando yo ya salí, ya le dije, Señor, ya no más. Permita que mi hijo ya se me cure y ya no volvamos más a este sitio. Pues así fue, hermano, gracias a mi Dios. Mi Dios me hizo vivir todo ese desierto. Él me estaba preparando a mí. Él sabía dónde estaba yo y yo no lo sabía, pero yo estaba totalmente perdida. Entonces llegamos a la casa, gracias a mi Dios. Entonces un día me acuerdo, yo como al tercer día de haber llegado con él, yo, hermano, yo soy sincera, yo oraba, pero yo a esas oraciones eran cortas. Algo, gracias a Dios por el día o por la alimentación y ya. O gracias a Dios, perdóname porque no soy perfecta, porque esa era mi oración. Yo nunca decía que yo era pecadora, pero esa noche, gracias a mi Dios, yo le dije a mi Dios que yo era 100% pecadora, que de mí no salía nada bueno, que yo era totalmente una persona muy mala, que yo ya me rendía, que yo no podía seguir así. Entonces oré y me acosté. Como a los 3 días de haber pasado esa oración, un día me dio por decirle a mi hijo, yo quiero saber eso de Tito, pues esos aparatos yo casi no sé manejar porque la verdad, hermano, yo no soy buena para la tecnología. Pero bueno, sucedió de que mi hijo me ayudó y un día dije, no, yo voy a empezar a buscar pues alabanzas y sí, pues
palabra de Dios, pero así a escuchar. Entonces un día sin querer, o sea, me salió el hermano Matusalén. Uy, para mí eso fue pues algo muy bonito, me impresionó esa palabra que él decía ese día, que decía en ese pequeño Tito, decía, miraba para el cielo y señalaba con el dedo. Ustedes le dicen a esos cielos y eso no se llama cielo, eso se llama nubes. Pero en la palabra de mi Dios se llama la expansión de los cielos. Y para mí eso me impactó. Y yo dije, mira, nunca había escuchado así esa palabra, que sea de mi Dios. En la palabra, en la Biblia, me interesa. Entonces, para mí eso fue algo como que mi Dios ya me tenía como el corazón preparado, porque yo digo, Señor, ¿por qué yo me conecté tanto con el Tito del hermano Matusalén? Entonces yo empecé a escuchar y cada vez que abría el Tito siempre me salía él y me salía él y yo escuchaba y escuchaba y yo dije no. Entonces un día él llegó y puso que el que quisiera pues saber de la palabra de Dios, conocerla, pues que él estaba dispuesto, ¿no? Y eso es lo más bonito, eso es lo más maravilloso, que mi Dios por medio de estos medios, él está haciendo que la palabra de Dios se predique. Entonces, bueno, yo lo hice. Dije, no, pues él está diciendo que uno puede comunicarse con él o enviarle un WhatsApp, pues yo lo voy a hacer, porque la verdad, para mí esto me está siendo un deleite muy maravilloso, porque yo nunca, hermano, yo nunca leía la palabra de Dios. Yo nunca, la verdad, yo no hacía eso. Entonces, empecé a escucharlo y un día le mandé un mensaje y le dije que yo quería, que si él me podía enseñar la palabra, y él dijo, siga escuchando. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo voy a seguir escuchando. Pero a mí eso me conectó, mi Dios. Lo hizo fue mi Dios, me conectó con la palabra. Entonces yo todos los días escuchaba y repetía y volvía y repetía, porque como dice, no, hermanos, mi Dios dice en la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces para mí eso era algo maravilloso, increíble, porque de pasar a que yo nunca lo buscaba, nunca me interesaba por él, ahora sí escuchar todos los días y todos los días llamarme la atención y querer estar pendiente, el saber qué era lo que decían, cómo era, y que iba y buscaba en la palabra de Dios y leía, sí, así es, sí, así lo dice, sí, es que lo dice así, él lo está predicando así y aquí lo dice en la palabra. Entonces para mí eso era un deleite. Yo decía, Señor bendito, a mí nunca me habían hablado así, a mí nunca me habían expresado nada de la palabra de Dios así, y para mí eso era un gozo maravilloso de tanto escuchar, hermanos, porque la verdad yo ya sinceramente mi Dios me pone solamente a escuchar palabra. Leo poco, le soy sincera, leo poco. Pero mi Dios poco a poco está trabajando en mi corazón, pero leo poco, pero yo escucho mucho la palabra de Dios. Entonces yo estaba escuchando un día, me acuerdo tanto, una prédica del hermano Matusalén, que dice, si pueden acompañarme en Juan 4, en el versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Para mí esa palabra entró en mi corazón. Entró, fue maravilloso. A mí mi vista cambió. Eso fue como si se me quitara una venda de mis ojos. Y yo empecé a gritar como una loca. Mi hijo me dijo, mami, usted se volvió loca. Y yo no. Cristo limpió mis pecados. Cristo es mi Salvador. Cristo vino y murió por mis pecados. Yo no tengo pecado, yo no tengo por qué tener esa carga, hijo, yo no tengo por qué tenerla. Y mi hijo nomás me miraba aterrado, pero mami, ¿usted por qué dice eso? ¿Cómo así que usted no tiene pecado? No tengo pecado, no tengo. Cristo limpió mis pecados, hijo, eso es lo más grande y maravilloso. Yo en medio de mi gozo, de la felicidad que yo sentía, yo temblaba, yo creo que yo hasta me caía me arrodillé en el piso porque yo decía, Señor, gracias, Señor, porque la verdad yo no lo sabía, que yo estaba separada de ti. No lo sabía, que yo estaba muerta sin delitos y pecados. Quisiera que leyéramos esta palabra. Juan, ¿dónde es que dice? Perdóname, Señor. Esta. Dice Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora y la hora es
cuando los muertos oirán la voz la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces yo digo, para mí, para mí fue maravilloso, porque yo estaba muerta. Yo estaba totalmente muerta en delitos y pecados y yo no lo sabía. Y mi Dios vino a darme vida por medio de su amado Hijo Jesucristo. Para mí eso ha sido algo muy hermoso y maravilloso. Entonces, para mí, ahorita el amor está solamente en Cristo. Estoy enamorada de Cristo porque Él limpió mis pecados, me hizo santa, justa y perfecta, y mi corazón está blanco como la nieve. Entonces, siempre ha sido algo como tan hermoso, hermanos. La verdad que les soy sincera, para mí ahorita solamente es Cristo. En mi corazón solamente vive Él, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo le pido todos los días a Él, Señor, permítame poder vivificar más tu palabra en mi corazón. Permítame, Señor, conocer más de ti. Yo no sé nada. Enséñame, tú eres mi maestro. Por favor, enséñame cada día a enamorarme más de ti. Enséñame cada día a deleitarme en tu palabra, porque para mí es un gozo. Es algo hermoso, hermanos. Para mí, la verdad, yo hoy lo puedo decir. Estoy feliz porque mi Dios ha hecho grandes cosas desde que yo recibí la salvación, que fue el 16 de abril del año 2022. Para mí, ya yo soy nueva criatura. Ya no vive la Lina. Yo morí junto con Cristo en la cruz. Murieron mi carne. Eso murió con Cristo. Soy nueva criatura y como dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y para mí esa palabra la tengo aquí en mi corazón grabada. Vivo contenta, hermanos. Cada día me deleito más en la palabra. Cada día más trato de que mi Dios sí me hable y me haga saber todo lo que Él tiene para mi vida. Entonces, me gustaría que leyéramos aquí en Juan 4:23. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, para mí es algo maravilloso, porque mi Padre me buscó y yo ahora solamente quiero es predicar la palabra de Él. Él es el que llena mi boca, hermanos. Yo no, nosotros somos instrumentos. Nosotros somos nada, somos menos que nada. Pero el enemigo nos hace pensar y nos hace creer que nosotros tenemos que igualarnos igual a Dios, pero no, hermanos, eso no es así. El único verdadero Dios y poderoso es Él, porque Él fue el que nos creó. Nosotros somos polvo, todos somos polvos. Entonces, para mí ahora, pues yo le digo, Señor, usted está buscando adoradores en verdad y yo soy una de esas personas que usted escogió. Usted me tiene preparado ya todos los propósitos para mi vida, porque eso está ya hecho y realizado. Porque yo creí la obra de nuestro Señor Jesucristo y para mí eso es lo más maravilloso. Vivo feliz, contenta. Predico la palabra, hermanos, lo soy sincera, lo he dicho. Señor, tú conoces mi corazón y siempre debemos abrir nuestro corazón, porque eso es lo más importante y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos abramos, ¿no? Que abramos el corazón, que no ocultemos, porque si tratamos de ocultar, nos dejamos llevar por el pensamiento y nuestro punto de vista, y usted sabe que ahí el que trabaja es Satanás. Él nos engaña y muy sutilmente, porque muchas veces nos dejamos llevar. Pensamos que estamos en la gracia, hacemos cosas que no deben de hacer, pero estamos todavía rigiéndonos muchas veces por la ley y no nos damos de cuenta. Pero nosotros debemos siempre despojar nuestro pensamiento, botarlo, desecharlo. En Mateo 16:24 dice así: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Esa promesa me la dio Dios a mí. Esa promesa es mía. Todos los días vivo, Señor. Permite, Señor, que yo bote mi pensamiento. Permite, Señor, botar mi punto de vista, Señor. Porque Satanás trabaja por ese lado.
Satanás nos engaña y siempre nos hace ir por el camino que nosotros cogemos. Dicen la palabra de Dios es camino de muerte, hermanos. Pero mi Dios tiene grandes caminos hermosos y maravillosos para nosotros. Debemos estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios. Vivo contenta, como les estaba diciendo. Predico, pero sí predico, o sea, por ejemplo, salgo a hacer una diligencia y le digo, Señor, permítame predicarle la palabra a la personita que usted ponga en mi camino. Gracias a mi Dios, pues Él lo ha permitido. Yo trabajo, no sé si les había comentado, hermanos, pues mi trabajo es estar dentro de mi hogar y pues casi no puedo salir, pero yo le digo a mi Dios también, Señor, permítame, mándeme el alma que usted quiere que yo le predique y llegue aquí a la puerta de mi casa. Y así ha pasado, gracias a mi Dios. Mi Dios ha trabajado mucho, hermanos. Él es el que trabaja, no nosotros, Él. Y pues he predicado y lo hago con gusto y con gozo, porque a eso fue que mi Dios nos dio la salvación, ¿cierto? Para llevar la palabra de Él. Me siento contenta porque pues les he predicado a las personitas, no yo, porque Jesucristo es el que llena mi boca. Él es el que me utiliza, nosotros somos el instrumento, pero le he predicado a personas y les muestro, ¿no? Por la palabra de Dios. Yo les hablo, pero le digo, no me crean a mí, ¿no? Porque en la palabra de Dios dice, maldito el hombre que cree en el hombre, pero no tanto que crean en los demás, sino en uno mismo, ¿no? Porque lo dice, en nuestros pensamientos y en nuestro punto de vista, por este lado es donde trabaja Satanás. Entonces yo les digo, lean la palabra y les pongo los versículos y les digo, ahí lo dice, ¿cierto? Sí, sí lo dice. Ahí lo dice, sí, sí lo dice. Entonces yo les predico. Mi Dios, gracias a Dios, me ayuda mucho. Él es el que llena mi boca y por eso vivo contenta y gozosa, porque yo no sé nada. La verdad, hermano, yo no sé nada. Él es el que me enseña. Entonces, a lo último les pregunto, les digo, bueno, ¿usted es pecador o no es pecador? ¿Usted tiene pecado o no tiene pecado? No, yo no tengo pecado, porque es que ahí dice donde usted me puso a leer que Él en el cuerpo de Él una sola ofrenda para siempre nos hizo salvos. Entonces nos justificó, nos santificó. Entonces, eso es lo más bonito para las personas. Yo me voy siempre, a veces a los últimos siempre les predico por Génesis, paso para Levítico, después me voy para Romanos y a lo último llego a Hebreos. Y en Hebreos les leo los bienes venideros, que les digo, los bienes venideros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos entienden. Ya lo último les digo también, aquí les leo mucho, donde nuestro Señor Jesucristo nos justifica. En Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez para siempre. Este es en el Nuevo Testamento la palabra que yo les digo más a las personitas cuando ya les leo, les hablo del principio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y después les pregunto y las personas pues se les ve en la cara, ¿no? Uno lo refleja. Yo le digo, Señor, usted es el que pone la semilla y usted se encarga de hacer el trabajo. Porque nosotros la verdad no podemos hacer nada, ¿no, hermanos? Mi Dios es el único que trabaja. Y entonces pues yo vivo contenta, hermanos. Yo la verdad les soy sincera. Cada día para mí es un gozo poder también predicar la palabra. Para mí es algo maravilloso. Y sí, pues siempre le digo, Señor, permítame conocer más del mundo y de tu corazón. Permítame deleitarme en tu palabra cada día más. Permítame vivificar tu palabra. Lléname tú, Señor, porque yo no sé nada. Yo no sé nada. Siempre le digo, la verdad, hermano, yo no sé nada. Él es el que me guía. Él es el que me dirige. Él es el que me permite avanzar. Vivo agradecida todos los días. Todos los días le digo, Señor, agradecida. Para mí es un gozo, algo inmenso, algo agradable de que Él me permita predicar. Pues en este momento, hermanos, pues sé que no puedo seguir. Ya poco a poco, ojalá en el grupo podamos seguir conversando. Me siento contenta y agradada por haber podido haberles dado parte de mi testimonio. Me gustaría que pudiéramos orar. Gracias, Señor,
Padre maravilloso, agradecida, Señor, por lo que haces cada día en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor, porque eres tú el que trabaja, no nosotros. Permítenos, Señor, despojar siempre nuestro pensamiento, nuestro punto de vista, Señor, porque debemos desecharlo, Señor, y estar siempre con la justicia de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que nos permita seguir hacia adelante para poder, Señor, ver el propósito, todo lo que tú tienes destinado para cada uno de nosotros, que es predicar este hermoso evangelio maravilloso, puro, verdadero, Señor. Siento un gran gozo cada día, Señor. Permite que las personas que están escuchando este live, que son nuevas, Señor, que puedan sacar los tapones de sus oídos, Señor. Que puedan, Señor, bajar su corazón, tener un corazón bajo, humillado, Señor, para que puedan recibir tu palabra, Señor. Porque tú dices, Señor, que el que escucha tu palabra, Señor, por medio de ti, de la palabra viene por escuchar la palabra viene la fe. Y entonces es hermoso y maravilloso, Señor, lo que usted hace en cada una de esas personitas y las nuevas que llegan, que puedan seguir insistiendo, perseverando, Señor, para escuchar la palabra tuya. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.